Damos la bienvenida al abogado Mateo Valverde, experto en Derecho Penal y Familiar. Abogado Valverde, bienvenido. ¿Qué importancia y qué consecuencias trae la decisión de la Corte Constitucional en referencia a la preferencia materna al momento de confiar tenencias de niñas, niños y adolescentes? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días a todos quienes nos escuchan. A ver, este es un tema que hay que tratarlo y entenderlo un poco de cómo va a funcionar esto. Esta sentencia es de mucha importancia para todos nosotros. Es una sentencia 28-15-IN21 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, sentencia que declara la inconstitucionalidad de una parte del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, en concreto el numeral 2 y 4 de este artículo, sentencia que se dio a conocer el día 10 de diciembre de este año, el día viernes. Esta sentencia tuvo 6 votos a favor de la inconstitucionalidad y 2 en contra, es decir, 2 juezas no querían que se declare la inconstitucionalidad de esta norma. Hay que revisar qué decía este artículo, qué dice este artículo que fue demandado la inconstitucionalidad en sus partes pertinentes, las cuales me voy a permitir leer. El artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice: reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325, actual 307 del Código Civil, el juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión, observará las siguientes reglas. 2. A falta de acuerdo de los progenitores, o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija. 4. Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. Como vemos, en los dos se dice que una vez que no afecte el interés del hijo o de la hija, se preferirá a la madre. ¿Qué dice el artículo 118 del Código de la Niñez? Y es importante porque este es el artículo que habla de la tenencia. Dice, artículo 118, procedencia. Cuando el juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. El artículo 106 es el que leí anteriormente, que decía las reglas de la patria potestad, es decir, para la tenencia se seguirán las mismas reglas. Ahora sí, Gustavo, y a quienes nos escuchan, para evitar confusiones, yo creo que una vez que he escuchado varios criterios de varios profesionales, de entrevistas, creo que se confunden ciertas cosas y hay que aclarar algunos conceptos. ¿Qué es, en primer lugar, la patria potestad? La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los niños y adolescentes. Esta es conjunta, es decir, la tiene padre y madre, salvo decisión judicial de suspensión o pérdida de esta patria potestad. Ahora, ¿qué es la tenencia? La tenencia son básicamente las tareas de cuidado, la ejecución de estas tareas de cuidado. Yo siempre cuando explico a los clientes les digo que esto tiene mucha relación y hay que acordarnos del verbo tener, es decir, quién tiene físicamente o corporalmente a los hijos. Y sobre esto fue la decisión que ha tomado la Corte Constitucional en declarar la inconstitucionalidad de esa norma. En la patria potestad, tanto el padre como la madre van a poder supervisar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y el deber de cuidado, así como la representación y administración de sus bienes. Sin embargo, como conocemos, cuando existe un divorcio o una separación de los padres, usualmente estas van a impedir la convivencia y la cohabitación, es decir, cuando existe un divorcio o una separación, ya no van a vivir los hijos, pues obviamente, con su padre y su madre, sino la tenencia se tiene que asignar a uno de los progenitores, y la ley decía que se preferirá a los 12 años, hasta los 12 años de los hijos, a la madre. ¿Cuáles fueron los principales argumentos de quienes demandaron esta inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional?
usted ya lo dijo al comienzo, Gustavo, en primer lugar, decían que se vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución e instrumentos internacionales, que contradice el principio del interés superior del niño, niñas y adolescentes. ¿De qué manera, doctor Valverde, estas disposiciones que han sido declaradas ilegales por la Corte resultaban discriminatorias? Pues no se está dando un mismo tratamiento al padre y a la madre. Al preferir a la madre, se deja de lado al padre y se entiende que esto tenía una razón, en teoría natural, ¿no? Que la madre tiene que estar con el hijo. Sin embargo, en la sentencia se demuestra que aquello no es tan así. Se dice que, por ejemplo, llega a ser también una discriminación para la madre, porque muchas veces, al preferir a la madre, ella deja ese espacio público al que también quiere salir y se concentra únicamente en un espacio privado en su hogar, cuando la madre también muchas veces es quien quiere salir a la vida pública, tener un trabajo, etc. Entonces, obviamente, la Constitución consagra el principio de igualdad, y este principio de igualdad, al preferir únicamente a la madre, cuando también la Constitución habla de la corresponsabilidad parental, ahora, doctor Valverde, discriminatorio, pues al padre se lo deja de lado. Doctor Valverde, muy buenos días. No olvidemos que también existe la tenencia compartida, en la que los dos padres, luego de una separación, comparten precisamente la tenencia de los hijos. Y tampoco habría que olvidar, no solamente hablar de una posibilidad de discriminar, sino no olvidar que el tema de la tenencia ha sido utilizado también para ejercer violencia, en este caso sobre las mujeres, sobre las madres. Además, esto también ha sido de alguna manera una prioridad, considerando que el ejercicio de la violencia dentro de los hogares a menudo o en un porcentaje mayoritario proviene en este caso de los padres. Efectivamente, la sentencia recoge mucho de lo que usted dice, Rosana, de la violencia que existe por el tema de tenencia, una violencia tal vez patrimonial, que el padre a veces o muchas de las veces puede de cierta forma amenazar, llegar por el tema del tema económico, llegar a tener una violencia contra la madre. Sin embargo, yo aquí he escuchado de algunas entrevistas, le he escuchado al doctor Salim Saidam, que es uno de los promotores de esto, es quien demandó la inconstitucionalidad, uno de los que demandó. Y estoy de acuerdo en algo, las sentencias tal vez la motivación no es la correcta, se centra mucho en el tema de violencia, cuando aquí lo que te tiene que ver, en primer lugar, es el interés superior del niño. Y si vemos la sentencia, una sentencia de más de 80 páginas, tiene poca argumentación del interés superior del niño, qué es lo que se tiene que ver en estos casos. ¿Qué se va a tener entonces y qué dice la sentencia que se va a tener que ver? Es el interés superior del niño. Es hacer un análisis de la mano de un equipo técnico, que es el equipo que nos va a dar información de calidad a nosotros para preferir, para ver a quién, cuando existe obviamente contraposición, se le da la tenencia. Usted justamente entendemos, doctor Valverde, que este es el punto principal de la decisión de la Corte. La Corte señaló que en casos donde se resuelvan derechos de niños, niñas y adolescentes, primará este principio de interés superior sobre los intereses de los padres. Eso es lo medular, lo sustancial. Pero aquí, y con esta idea de por medio, vale la pena aclarar para nuestros oyentes qué es patria potestad y qué es tenencia, pues son dos conceptos diferentes. Sí, como ya lo dije, Gustavo, al comienzo de esta entrevista, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los niños y adolescentes. Y esta es conjunta por regla general, salvo decisión judicial de suspensión o pérdida. Es decir, la patria potestad, para ejemplificar nada más, cuando dos personas se llegan a divorciar, la patria potestad van a tener los dos padres, pero no así la tenencia. Cuando las personas se divorcian, se tiene que resolver sobre lo que se conoce como la situación socioeconómica del niño, que se tiene que tomar en cuenta 3 cosas: la tenencia, el régimen de visitas y el derecho de alimentos. Entonces, aquí sí se tiene que resolver en cualquiera de los casos de divorcio, sea consensual, causal,
previo al divorcio, resolver la tenencia. ¿Y qué es la tenencia? Es lo que yo estaba diciendo, son básicamente las tareas de cuidado, la ejecución de tareas de cuidado. Relacionemos con el verbo de tener, es la tenencia física o corporal que tiene uno de los padres sobre el hijo, porque obviamente no lo van a tener los dos si se encuentran separados. Entonces, esto es importante porque la sentencia, como usted dice que la norma que se impugna no toma en cuenta en realidad el interés superior del niño. Y dice que esto implica valorar y sopesar caso por caso. Ahora los jueces tienen que revisar caso por caso todos los elementos necesarios para tomar una decisión. Nombra la sentencia algunos elementos que deben respetarse, como el derecho a la opinión, el derecho a la identidad, derecho a la familia, una convivencia familiar. Todo el rato en la sentencia habla de la buena relación que siempre tiene que tener el niño con su padre y con su núcleo familiar del padre, y a su vez el niño con su madre y el núcleo familiar de la madre. Derecho a la salud, educación. Entonces, todo eso ahora los jueces tienen que tener en cuenta cuando se trata de resolver sobre la tenencia de los menores. ¿Y cómo lo van a hacer? Como ya lo dije, con herramientas como son los psicólogos, trabajadores sociales, del equipo técnico en general, quienes tienen que dar una información de calidad sobre el entorno en el que se encuentra el niño. Y sobre todo, con una escucha activa al niño, niña y adolescente. Ahora, doctor Valverde, efectivamente el bienestar de los niños es lo que debe primar en cualquier circunstancia, mucho más cuando se trata de la convivencia que va a tener un espacio saludable, sobre todo seguro, pero nos preguntamos un poco hasta qué punto la Administración de Justicia va a poder cumplir con un análisis profundo de cada una de las situaciones, considerando solamente, tomando como ejemplo el altísimo porcentaje, por ejemplo, de progenitores que no cumple con las pensiones alimenticias. Esto es un llamado en general, y la sentencia es un llamado en general a muchas de las entidades, entre esas a la Defensoría del Pueblo, a los jueces, dice que se deben capacitar nuevamente a los jueces. La sentencia dice que a los jueces se les tiene que capacitar sobre todo de violencia contra la mujer. Yo creo que aquí, de nuevo, mucho se toca el tema de violencia a la mujer, que yo estoy de acuerdo. Sin embargo, aquí a los jueces se les tiene que capacitar sobre lo que yo le menciono, el tema de la escucha activa a los niños, niñas y adolescentes, al entorno familiar y al interés superior del niño. ¿Qué conlleva todo esto? ¿Cuáles son los parámetros que uno tiene que observar de acuerdo al Código de la Niñez, de acuerdo a instrumentos internacionales? Hace un llamado a que la Defensoría tenga que presentar informes sobre esto para que apoye a una nueva ley que en teoría estaría en proyecto sobre los niños, niñas y adolescentes. De ahí a ir a un tema de la carga procesal que usted dice, va a ser difícil, pero hay que tener en cuenta que siempre se tiene que resolver sobre la tenencia. Ahora obviamente va a tener el juez que realizar un examen más exhaustivo. Si es que le suba o no la carga, yo por ejemplo considero que escucharle a un niño por parte de un juez, a un niño menor de los 12 años, ya se lo hacía. Vamos a decir que esto no es necesariamente que el juez tenía que escuchar, porque obviamente la ley decía que se prefería a la madre, pero ahora lo va a tener que seguir haciendo, escuchar a los niños y también a los adolescentes. Y esto, la carga procesal le subirá tal vez 1 hora en los casos, y sí aumentará obviamente la carga a las oficinas técnicas, pues que las oficinas técnicas van a tener que estudiar el entorno para darle esa información al juez. Entonces van a ser los psicólogos, los trabajadores sociales, quienes sí van a tener un mayor trabajo en el caso de que exista estas controversias entre el tema de la tenencia en un caso en concreto. Y como digo, se tendrá que observar. Quizá para aterrizar un poco las cosas, abogado Valverde, ¿cómo en la práctica va esta sentencia a afectar el desenlace en los divorcios de matrimonios con hijos? Es común ver a padres más que a madres, deplorando dolorosas separaciones familiares. Exactamente. A ver, cuando uno tiene la tenencia, hay que tomar en cuenta que además se fijan otras cosas, que es el régimen de visitas. Pues quién tiene la tenencia, si es que ahora va a tener el padre,
se va a tener que fijar en la práctica un régimen de visitas para que cumpla la madre, si es que es como se cumplía antes con el padre. El padre, si se prefería a la madre, el padre es quien tenía que tener un régimen de visitas, y hay que tener en cuenta además que quien tiene el derecho, quien tiene al hijo, quien tiene físicamente al hijo, es el sujeto activo para poder reclamar alimentos. Esas dos cosas son bastante importantes en la práctica. Entonces, si ahora se le confiere la tenencia al padre, el padre es quien va a poder reclamar, como se lo hacía antes y se le daba a la madre, el tema de pensión alimenticia a la madre. En la práctica siempre se tiene que resolver, como lo digo, antes de un divorcio, la tenencia de los hijos. Entonces ahora en la práctica va a ser igual, solo que se va a tener en cuenta, ahora que se tiene que tomar en cuenta el interés superior del niño, la corresponsabilidad parental, y no por regla general se va a preferir a la madre antes de los 12 años, sino ahora, como le digo, va a tener en la práctica que hacer estudios y ver quién es el mejor para el cuidado del hijo. A mí me llamó la atención una de las frases que tenía la sentencia, que decía, que fue hecha por uno de los votos concurrentes del juez Ramiro Ávila, que fue un voto concurrente, es decir, estuvo de acuerdo con la inconstitucionalidad y hace sus apreciaciones. Decía, el rol de cuidado se aprende, no viene dado. Hombres y mujeres pueden hacerlo de forma adecuada y promoviendo los derechos de los niños y niñas. Eso me pareció una parte importante en cuanto al análisis de Ramiro Ávila. Además, otra de estas que decía que si la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna tiene como efecto que más hombres ejerzan rol de cuidado y más mujeres tengan autonomía en la esfera pública, entonces tendrá mucho sentido transformador esta sentencia. Entonces va un poco al núcleo y a la razón de ser de esta sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad, basándose en los principios obviamente de igualdad y corresponsabilidad parental, paternal, que es bastante importante. En la práctica, como le digo, no va a ser, va a ser un cambio sustancial en el hecho de que se tenga que tomar a los dos por igual, al padre y a la madre, pero va a ser algo que siempre se lo ha hecho, solo que los jueces tendrán que abrir su visión y tener otros puntos de vista para tomar esas decisiones. Para finalizar, abogado Valverde, ¿puede tener esta decisión de la Corte Constitucional otras interpretaciones, considerando que estamos en Ecuador, un país machista, en el que se considera que en términos generales hay una carga legal de derechos, una carga idiosincrática en favor de los hombres? Las corrientes feministas han venido luchando desde abajo y consideran que no se han logrado condiciones de equidad entre los géneros en Ecuador. Como le decía Gustavo al comienzo de esta entrevista, depende de qué punto de vista lo veamos. Hay grandes análisis, en cambio, que esto también va a favorecer a la mujer, como le decía al comienzo, para que la mujer pueda hacer vida pública, porque conocemos muchos casos donde la mujer, el hombre, digamos, se lavaba las manos y sentía que él solo tiene que pagar la pensión alimenticia y con eso estaba. Entonces esto también es un llamado al hombre, porque a los hombres, para que se den cuenta que es corresponsabilidad parental. Entonces, para mí se equiparan el tema de una violencia contra la mujer, porque ahora también el hombre tiene que darse cuenta que él también es responsable y los hombres también somos parte del cuidado de los hijos. Doctor Valverde, pero el tema del cuidado nunca ha estado negado y el tema de las responsabilidades tampoco ha estado negado en ningún procedimiento. El hecho de que ahora se haya declarado inconstitucional la posibilidad de que sea o se priorice a la madre la tenencia de los niños hasta los 12 años no quiere decir que esto va a cambiar. Es decir, este es un problema más social, hasta cultural, diría yo, ya en el contexto de lo que manifestó Gustavo hace un momento. Entonces, el hecho de que haya ahora esta posibilidad no quiere decir que va a haber quizás más hombres responsables, de que va a haber quizás menos violencia. Tampoco entender que las mujeres que han criado a sus hijos solas no han tenido una vida pública. La gran mayoría de madres con padres ausentes igual han estudiado, igual tienen un trabajo.
Entonces, más bien habría que analizar los otros puntos en relación a estas posibilidades de que ahora pueda tenerse, como decía hace un momento, la tenencia compartida también ha existido ya desde hace mucho. No es algo nuevo que pueda estar la tenencia de los hijos en manos de ambos progenitores. A ver, en primer lugar, la tenencia compartida no es algo que existe en nuestra ley, ¿no? Es verdad que hay muchos jueces, una vez que ha existido acuerdo entre las partes, que han otorgado la tenencia compartida. Esto es también de bastante análisis, un análisis que yo creo que se debe hacer cuando haya la oportunidad por psicólogos. Pues la tenencia compartida no siempre es conveniente ni es lo mejor para los niños. Como usted dice, esto es un tema de construcción social, esto es un tema que poco a poco nos tenemos que ir adaptando, pero para mí ya es un paso y es una buena sentencia en cuanto al tema de igualdad. Usted lo ha dicho, Rosana, hay madres que lo logran efectivamente realizar vida pública, realizar estudios, siendo madres solteras, ellas únicamente con el cuidado, pero también la sentencia analiza y hay datos que hay que ver. El INEC decía que, por ejemplo, muchas de las veces quienes cuidan obviamente son mujeres, pero no siempre es la madre, porque la madre al salir a la vida pública, por lo general encarga al hijo, y estas son cifras del INEC, a la abuela del hijo o a sus tías, o deja con una persona que trabaja para ellos, cuando muchas de las veces puede ser el padre quien se involucra, porque, por ejemplo, el padre puede estar desempleado y una vez que se prefirió ya la tenencia a la madre antes de los 12 años, el padre únicamente va a tener un régimen de visitas, y hay en cambio también muchos padres que han luchado por conseguir esto y obviamente no se les da. De que hay padres irresponsables, yo creo que es un tema que no hay que generalizar. También considero que hay padres y madres que no les vamos a juzgar de irresponsables, y eso es lo que dice la sentencia. Tampoco hay que ver las partes malas, no es decir que la carga de la prueba yo tengo que demostrar que ella es mala, sino que el hombre o la mujer son mejores para el cuidado y para realizar esta tarea de cuidado del hijo, que es decir, es estar constantemente y supervisar todo su crecimiento. Pero, doctor Valverde, en el caso de que un padre llegue a tener la tenencia de sus hijos, como hay casos, por supuesto que los hay, eso no quiere decir tampoco que en este caso el progenitor va a dejar de trabajar, va a dejar de estudiar. Igual, tal como ha sucedido históricamente con las mujeres, va a tener que encontrar un apoyo, ya sea con la mamá, con las circunstancias que usted ha planteado. La situación es similar. Exactamente. El padre de la misma forma tendrá que ver. Por eso lo que digo, hay que ver, y el juez tendrá que ver quién es el mejor de los dos para el cuidado, quién va a realizar mejor ese trabajo, con una ayuda psicológica, de trabajo social. Entonces no es que se va a ver quién es el peor y por eso se le quita, sino hay que ver quién va a prestar mejor esas necesidades para el niño ahora en adelante. El tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle, abogado Valverde. El abogado Mateo Valverde es experto en derecho penal y familiar. Lo cierto es que los jueces van a tener que tomar decisiones auténticamente salomónicas al interpretar la decisión de la Corte Constitucional, que ha declarado inconstitucional los numerales 2.4 del artículo 106 del Código de la Niñez, referidos a la preferencia materna al momento de confiar la tenencia de niñas, niños y adolescentes.